Hola, mi nombre es Catalina Lizama, del Doctorado Interuniversitario de Psicología de la Educación de la Universidad de Barcelona. Mis tutores son Ana Engel y César Coll, y les presentaré el trabajo que lleva por nombre Experiencias subjetivas de aprendizaje de estudiantes en primer año de universidad mediadas por la educación a distancia en tiempos de pandemia. La pandemia producida por la COVID-19 ha provocado una interrupción histórica en los centros educativos de todos los niveles, agravando las disparidades que tienen muchos niños, jóvenes y adultos vulnerables en todo el mundo. Por supuesto, la educación superior en América Latina no estuvo exenta de ello, ya que muchas de las soluciones planteadas para asegurar la continuidad de las clases han significado una transformación acelerada de estas en todos los niveles educativos. En particular con el estudiantado de educación superior, los informes internacionales han dado cuenta de diversas condiciones desfavorables que estos han pasado desde que comenzó la pandemia y el confinamiento, y que dificultaron su participación en las instancias formativas a distancia, como por ejemplo, condiciones en relación a la tecnología, a su situación en el hogar, dificultades académicas y sociales. Todas estas se ejemplifican en la presente lámina, dando cuenta del impacto multidimensional que generó el cambio desde la educación presencial a una educación a distancia de emergencia. Por lo anterior, es fundamental comprender cómo ha vivenciado el estudiantado los aprendizajes que han construido en este contexto. Para ello nos será útil el concepto de experiencias subjetivas de aprendizaje, las que se comprenden desde un punto de vista socioconstructivista como la vivencia que tiene una persona de la participación en una actividad que tiene como resultado un aprendizaje. Esta vivencia puede ser resultado de la participación en una actividad que tiene como objetivo el aprendizaje, como en una que tenga un objetivo distinto de aquello. En ambas situaciones, los significados construidos pueden tener que ver con un aprendizaje sobre un contenido o tarea específica o sobre cómo se ven a sí mismos en esa situación. En el presente estudio se indagó en las experiencias subjetivas de aprendizaje con estudiantes que cursan su primer año de universidad. Si bien el objetivo inicial de la investigación no consideraba el contexto de pandemia, fue inevitable que emergieran elementos propios de dicha situación debido a que las y los estudiantes tuvieron clases de manera remota durante todo el año académico y gran parte del tiempo estuvieron en confinamiento. El diseño de la investigación se enmarca en una metodología cualitativa y se basa en el estudio longitudinal de casos múltiples. Las experiencias de aprendizaje se recogieron durante el año 2020 a 15 estudiantes de 3 carreras de grado en Chile, por medio de entrevistas semiestructuradas realizadas de manera remota en 3 momentos del curso académico. Para el análisis de los datos se ha considerado un análisis temático con enfoque fenomenológico. Algunos resultados preliminares del estudio evidencian que las experiencias de aprendizaje se centran en elementos como la falta de contacto social, en este caso durante el primer semestre. Esto significó percibir una carga de estudio altísima, una sensación de soledad y una falta de sentido de pertenencia a la carrera y universidad. Más adelante, al finalizar el año académico, esta percepción se fue transformando, debido a que muchos de los y las estudiantes ya habían establecido relaciones de amistad y comprendían mejor el funcionamiento universitario. Otro de los resultados se relaciona al tema de la gestión personal de los tiempos. En la primera entrevista, muchos y muchas se describen a sí mismos como estudiantes muy destacados en sus escuelas, en términos de buenos resultados y competentes a la hora de enfrentarse a las tareas académicas. Luego, en la segunda entrevista, al finalizar el primer semestre, las ideas que tenían sobre sí mismos eran muy distintas, reconociendo la dificultad de adaptarse al primer semestre de la universidad por la falta de rutinas de estudio que no habían aprendido en la escuela. Esto trajo consigo la percepción de incapacidad para enfrentar el siguiente semestre y dudas sobre sus competencias como aprendices. Por último, en la tercera entrevista hubo participantes que señalaron que esta instancia fue en sí misma una experiencia de aprendizaje que les ayudó a tomar conciencia sobre cómo estaban vivenciando su primer año en la universidad en pandemia y a resignificar ciertos aspectos de las experiencias de aprendizaje relatadas, dando luces respecto al rol que tienen las entrevistas como dispositivo de reflexión e intervención. En conclusión, como se aprecian los resultados, las relaciones o los vínculos establecidos o no tienen un impacto importante en la construcción subjetiva de la experiencia educativa y en gran medida en los significados que fueron construyendo de sí mismos como aprendices. Para mejorar la experiencia de los y las estudiantes con la educación a distancia es fundamental que se promuevan vínculos entre los diferentes actores educativos, mejorando los canales de comunicación y promoviendo espacios de acompañamiento a quienes se les hace menos llevadero el ingreso a la universidad y la no presencialidad.
con el objetivo de ayudarles a reflexionar sobre cómo aprenden mejor y sobre los significados que manejan sobre sí mismos como aprendices, para que en instancias o situaciones menos favorables para el aprendizaje, como la de la actual pandemia, sean y se sientan igualmente capaces de aprender.